Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta última sesión, este último envión del Diplomado en Análisis de Datos para Investigación Científica. Bueno, para tal vez despertarnos un poco, vamos a hacer la actividad aquí en el chat. Vamos a ver, ok. Vamos a decir el nombre de una canción con la primera letra de nuestro nombre. ¿Listo? Entonces, por favor, en el chat, el nombre de una canción con esa primera letra de nuestro nombre. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar a lo carnaval, nos dice Carmelinda. Listo, muy bien. Y también vamos a buscar un artista musical, una banda, un cantante, con la primera letra de nuestro apellido. Vamos una hora más, ¿listo? Una hora y media más de clases. Entonces, con la primera letra de nuestro apellido, en mi caso, Marillion, listo, Freddie Mercury, muy bien, de Fernández. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Excelente, Susana Zabaleta, Alejandro Sanz, Dido, Danilo, muy bien, Samantha Sanz. Excelente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar un pequeño estudio de caso utilizando pues las herramientas que hemos estado viendo en estas clases. Entonces, bueno, voy aquí a compartir. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a considerar lo siguiente, por favor. Vamos a considerar bueno, el caso 2. Se está desarrollando un estudio sobre la relación entre la precipitación anual promedio en milímetros y la tasa anual de crecimiento de árboles de eucalipto en metros en 10 distintas regiones, para lo cual se tienen los siguientes datos. Entonces, nosotros podemos apreciar, pues, las variables región, precipitación anual promedio y tasa de crecimiento anual de metros por año. ¿Listo? Entonces, podemos observar que este investigador consideró, pues, estas medidas. Consideró que en la región uno había una precipitación anual promedio de 1.650 y una tasa de crecimiento anual de 3,8. ¿Listo? Y así, pues, podemos observar en las distintas mediciones que se hicieron para este estudio. Y planteamos lo siguiente. Para la realización de esta investigación se consideran las siguientes actividades: la importación de datos a un entorno de programación en R, el cálculo y análisis de las distintas medidas estadísticas, la representación gráfica, el cálculo y análisis de un coeficiente de correlación, Pearson o Spearman, y conclusiones del estudio. ¿Listo? Entonces, la idea, queridos asistentes, es que podamos, pues, desarrollar este caso, este estudio de caso. Entonces, vamos a meternos en el rol de un investigador en ciencias de la tierra, en ciencias forestales, y la idea es que podamos, pues, aplicar parte de lo que hemos visto, bueno, en las últimas 3, 4 clases particularmente, para desarrollar pues este ejercicio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, volvemos nuevamente a Google Colab y a ver, vamos a iniciar con eso. No, voy a abrir otro cuaderno. Y vamos a trabajar entonces esto. Le voy a poner aquí estudio de caso. ¿Listo?
Listo, muy bien. Entonces vamos aquí a editar, nuevamente, vamos a configurar nuestro nuevo cuaderno. Bueno, vamos a poner esto acá y vamos a desarrollar entonces paso a paso este ejercicio. Entonces, lo primero que nos están pidiendo en el estudio de caso es que relacionemos las variables precipitación anual y tasa de crecimiento de unos árboles de eucalipto. Entonces, pues, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, representar o tabular los datos en R. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es crear nuestros vectores de datos. Precipitación y vamos entonces a digitarlos. 1650, 1200, 1800, 1350, 1950, 1700, 1100, 2050, 1450 y 1750. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos nuestro primer vector de datos. Vamos entonces con el segundo. Le podemos poner el nombre de crecimiento. Entonces, C. Y vamos entonces a considerar esto. 3,8, 2,5, 4,2, 2,9, 4,5, 4, 2,3, 4,8, 3,2 y 4,1. ¿Listo? Entonces tendríamos ya estos dos vectores de datos. Voy a ir compartiendo el código. Entonces voy a poner acá, creación de los vectores de datos en o de precipitación y crecimiento. ¿Listo? Muy bien, entonces tendríamos lo primero que es precisamente pues esta relación de vectores de datos. Vamos a crear nuestra tabla de crecimiento, la podemos llamar así. Nuevamente utilizamos la función data frame y podemos pues utilizar las variables precipitación, crecimiento y tabla de crecimiento. Utiliza la función print, por favor. Y tendríamos entonces nuestra tabla para analizar esos datos. ¿Listo? Entonces tenemos la primera observación. Podemos comparar pues la tabla con lo que tenemos aquí en el PowerPoint, bueno, en el PDF más bien. ¿Listo?
No, bueno, muy bien. Ahí estaría entonces el marco de datos con la información. Entonces tenemos ya el vector de precipitación, el vector de crecimiento promedio de los árboles y la tabla para poder aplicar pues estas técnicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que vamos al ejercicio y podemos ver lo siguiente. Lo primero era la importación de datos a un entorno de programación en R, que acabamos de hacer. Luego nos pide el cálculo y el análisis de las distintas medidas estadísticas, es decir, vamos a trabajar pues la función summary, creo que es la más indicada para calcular pues mínimos, cuartiles, medianas, medias, etcétera. Entonces, recordemos que para eso lo que nosotros podemos hacer es acá, cálculo de las medidas estadísticas. ¿Listo? Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, decir estadísticas es un objeto que utiliza la función summary. Y recordemos que la función summary nos permitía a nosotros, pues, hacer ese cálculo de una manera rápida, ¿no? Para no hacer, pues, función por función de min, SD, min, max y todo esto. Entonces podemos utilizar acá en summary, tabla, crecimiento. ¿Listo? Vamos a ver. Muy bien. Y estadísticas. Nos van a aparecer esto. Nos va a aparecer esto. Entonces, vamos a hacer ahora la parte, digamos, de análisis. Vamos a trabajar análisis y lo podemos complementar un poco con Gemini. Tenemos primero una variable que es precipitación. Entonces, ¿qué podemos ver con respecto a precipitación? O sea, la precipitación media en torno a, pues, al flujo de lluvia que hay en esas regiones, ¿no? Entonces, podemos decir análisis de la precipitación por mm. Entonces, queridos asistentes, ustedes digamos que se enfrentarían a esta primera tabla donde dice precipitación, mínimo, primer cuartil, bueno, todo esto. Ustedes, voy a copiar esto también. ¿Ustedes cómo podrían redactar una redacción a partir, perdón, redactar una redacción, redactar un análisis a partir de esta tabla llamada precipitación, de estos datos? ¿Qué podemos ver? ¿Mm? Con respecto a esta información que está planteada acá, que podemos, pues, no sé, observar. Incluso si ustedes quieren, voy aquí a compartir cualquiera, copiar el enlace y pues con la condición de que no me vayan a sabotear el cuaderno, voy a compartir mi Colab. ¿Listo? Pero muy bien. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver en precipitación? Podemos ver, en primer lugar, que la medida o la región que se registró la precipitación más baja fue de uno, perdón, fue de este valor.
Podemos también apreciar que el valor medio, es decir, la media y la mediana, fueron valores similares. Entonces, al ser valores similares, ¿qué sucede? Que yo tal vez vea que no existe mayor, digámoslo así, valores atípicos, que no hubo mayor variabilidad en torno a esto. Entonces, la media y la mediana presentaron valores similares, lo que hace pensar que no hubo valores atípicos. Y también que el valor máximo fue de 2050. ¿Listo? Entonces, digamos que yo puedo, pues, ver a nivel general, a nivel exploratorio, estos, bueno, pues estos ítems o estos estadígrafos en torno a la variable precipitación, ¿no? Hubo un mínimo de 1100, la media y la mediana prácticamente dieron el mismo valor. Recordemos que entre más se acerquen los valores, pues quiere decir que puede que la distribución sea más, esté más normalizada. Eh, Podemos, bueno, tal vez, si no recuerdo, no sé si se hizo histogram, déjenme ver algo acá, vamos a ver, es, es en retoques is, vamos a ver. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, acá la gráfica en torno a la precipitación y cómo precisamente hubo unos valores medios muy marcados en torno a 1600, a 1800, que están acá, ¿no? 1600, 1675. ¿Listo? También pues que no hubo valores atípicos ni tal. Lo que podemos también apreciar con respecto a la segunda variable, les podemos poner acá análisis de la variable crecimiento de árboles, es lo siguiente. Entonces podemos apreciar que se dio pues, un valor mínimo de 2300, o de, sí, sería de 2,3 metros más bien, de 2,3 metros. También podemos apreciar la relación que hay en torno, bueno, el cuartil, que la mediana sí es superior a la media en este caso, entonces el 50% en el 50% de las regiones, en el 50% de las regiones, la mediana, bueno, se presentó un valor medio inferior, superior a 3,9 metros. Y también podemos apreciar que existe o se presenta una diferencia moderada entre la media y la mediana. ¿Listo? Entonces, aquí podemos apreciar, queridos asistentes, por ejemplo, en crecimiento, que la mediana pues fue de 3,9. Eso quiere decir que en la mitad de las regiones hubo mayor crecimiento, en la otra mitad hubo menor crecimiento. Aquí sí se presenta esta diferencia que habría que ver qué tanto impacto tuvo en la distribución de los datos.
Vamos, por ejemplo, podemos crear otro histograma para hacer esto. Entonces vamos a poner ist crecimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver, efectivamente, voy a aquí hacer algo. Vemos que, por ejemplo, acá sí hubo distintas variaciones, ¿no? En torno a la distribución de estos datos. Miren que hubo una tendencia hacia datos tal vez mayores. Entonces podemos ver asimismo que se presenta, se da una tendencia a valores altos. ¿Listo? Entonces digamos que en cuanto al análisis exploratorio estamos viendo esto. Se toman en cuenta las dos variables, tanto precipitación como crecimiento. Consideramos las estadísticas. Vemos que en cuanto a precipitación hay mayor tendencia hacia valores medios, que entre la media y la mediana pues no hay mayor diferencia, que el valor mínimo fue de 1100 milímetros y el valor máximo de 2050. ¿Listo? O sea, el rango, pese a ser amplio, pues no fue tampoco tan significativo. Con respecto al crecimiento, podemos apreciar pues que la mediana fue de 3,9 y la media de 3,630. O sea, es un cambio que tendríamos que ver qué tanto afecta la distribución. Vemos que el valor medio es de 3,9, es decir, que en la mitad de las regiones hubo un valor inferior y en la mitad de las otras regiones hubo un valor superior en el crecimiento de esos árboles. Y eso pues lo podemos ver en gráficas de este tipo o podríamos también trabajar Boxplot. ¿Listo? Entonces, una parte importante, aunque eso es un ejercicio pues muy sencillo, pero una parte importante en un proceso de análisis de datos, investigación, es hacer el análisis exploratorio, es trabajar precisamente esas tanto representaciones gráficas como arreglos tabulares y particularmente estadígrafos medias, medianas, cuartiles y tal, para yo poder pues irme empapando de esos datos. O sea, yo poderme ir metiendo poco a poco. Recordemos esa analogía que vimos en la clase de Excel, que era como cuando íbamos o nos mudábamos hacia una ciudad nueva. Digamos que en la ciudad nueva nosotros no que en la ciudad nueva nosotros no conocíamos bien la ubicación de los distintos sitios de interés y necesitábamos pues ver dónde quedaba la farmacia, dónde quedaba el mini market, dónde estaba el taller, dónde podíamos ir a hacer ejercicio y todo esto. Entonces, en este caso es igual, tenemos que ver cómo se distribuyen los datos, dónde hay una tendencia de datos, si hay diferencia entre la media y la mediana, ver cuáles son los valores mínimos y máximos, si hay valores atípicos. Es como irnos involucrando poco a poco en esto. Vamos adentrándonos a un mar de datos. ¿Listo? Entonces, es importante esto. Vamos a poner acá, creación de los histogramas. Entonces tendríamos ese aspecto acá. Muy bien. Entonces ya hicimos la parte de, digámoslo así, de análisis descriptivo. Recordemos que yo puedo también apoyarme pues en Gemini. Le puedo decir a Gemini, bueno, estoy haciendo un análisis descriptivo de la precipitación y el crecimiento promedio de unos árboles de eucalipto, para lo cual tengo estos datos. Ayúdame a profundizar. Ok, entonces más bien, ayúdame a analizar más bien. Entonces acá podemos ver que nos habla del mínimo, el primer cuartil, la mediana, ¿sí? Lo que habíamos hablado, interpretación de precipitación.
Mira, lo que decía que la mediana y la media son relativamente cercanas, lo que sugiere que puede ser una distribución simétrica. Podemos ver el análisis de crecimiento. Podemos nuevamente ver lo que acabamos de decir, que la media es ligeramente menor que la mediana. Entonces podría sugerir una ligera simetría. Podemos ver que el 50% de las observaciones están entre 2,97 metros y 4,1 metros y tal, ¿listo? Entonces, miren cómo Gemini, pues nuevamente nos puede ayudar a fomentar o encontrar distintos ítems a partir del análisis que estamos haciendo, ¿listo? Bueno, muy bien. Y pues las distribuciones las podemos ver acá y efectivamente vemos que si hay una pequeña simetría en este punto, es decir, que en crecimiento hay una pequeña tendencia hacia unos valores altos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Los veo tímidos en el chat. ¿Cómo vamos hasta este punto del ejercicio de caso? O sea, ya importamos los datos, ya tenemos el arreglo tabular, hicimos unos histogramas, calculamos las estadísticas básicas y digamos que hemos hecho un pequeño análisis exploratorio. Bueno, muy bien. Y Susan, Easy. Listo, bueno, muy bien. Perfecto. Very good, Andrés. Bueno, excelente. Muy bien. Entonces, miren que uno se va empapando poco a poco de esos datos particulares, ¿no? Entonces nos estamos adentrando a eso, nos estamos adentrando al mundo de datos, ver precisamente las relaciones que hay entre la media y la mediana, qué es esto de los rangos, si hay valores atípicos, cómo se distribuyen los datos y tal. Es lo primero que nos estamos atreviendo a hacer. ¿Listo? Vamos aquí entonces a hacer la otra parte del ejercicio o para ir consolidando conocimientos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dice lo siguiente. La representación gráfica de los datos con ggplot, bueno, yo creo que ya está, más bien, dejémoslo así. El cálculo y análisis de un coeficiente de correlación, Pearson o Spearman. Y también, bueno, hagámosle el core test, el test de correlación, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo y análisis de un coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Eh, ¿Qué más tendríamos listo? Entonces, vamos acá a un cálculo de coeficiente de correlación. ¿Listo? Cálculo del coeficiente de correlación. Entonces, llamémoslo a esto correlación, eh, pre, bueno, precipitación, pre-árboles. ¿No? Entonces, vamos a hacer esta parte. ¿Cómo podemos calcular el coeficiente de correlación? Entonces, ya sabemos que esto es igual a una función core, que la primer variable trabajemos directamente con los vectores de datos, para que vamos a poner la tabla, es precipitación. Y la segunda variable es, se llamaba crecimiento. Es crecimiento. ¿Listo? Y el método, queridos asistentes, una pregunta. ¿Qué método ustedes implementarían para esta correlación? ¿Pearson o Spearman? Reitero, ¿ustedes qué método de correlación implementarían? ¿Pearson o Spearman? ¿El que hicimos hace rato o el que venimos haciendo en clases pasadas?
Ok, uno dice Spearman o Tau de Kendall. Spearman, listo. Pues yo veo algo. Primero que el método de Spearman, preguntémosle a Gemini. En caso de querer hacer una correlación de estos datos, es mejor Pearson o Spearman. Entonces nos dice lo siguiente. La relación entre el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman depende de varios. Entonces, por ejemplo, en Pearman, en Pearson, la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables continuas. ¿Listo? Entonces, supuestos. Las variables deben ser continuas, la relación de las variables debe ser lineal, los datos deben estar distribuidos aproximadamente de una forma normal, aunque Pearson es bastante robusto con desviaciones menores, acá se presentan, y los residuos deben ser sedásticos, o sea, tener una varianza constante. Y Spearman va a considerar la fuerza y la relación monótona entre dos variables. Una relación monótona significa que a medida que una variable aumenta, la otra tiende a aumentar o a disminuir, pero no necesariamente una tasa constante. Ordena los datos de cada variable y calcula la correlación de Pearson sobre esos rangos, no asume una relación lineal, no asume normalidad y es menos sensible a valores atípicos que Pearson. No mide la fuerza de relación directa y puede ser menos potente que Pearson si se cumplen los supuestos de Pearson. Entonces nos da algunos puntos y tal, e incluso que podemos calcular ambos si los resultados son muy similares. Exactamente, depende en primer lugar de la normalidad de los datos. Entonces, si fuéramos a hacer algo más técnico, lo ideal sería aplicar pues un test de normalidad, por ejemplo, un test de Kolmogorov, un test de Shapiro y tal, que me permita medir eso. Pero no me quiero meter en más temas porque yo creo que hemos desarrollado ya muchas herramientas y tal. Entonces, digamos que yo puedo partir de que a nivel visual, pues yo no veo unas mayores sesgos o unas distribuciones que sean exageradamente, digámoslo así, asimétricas. ¿Listo? También voy a considerar algo muy importante y es el tipo de variable. A mi parecer, Pearson trabaja mejor cuando se cumplen los supuestos, lógicamente, variables continuas. En cambio, Spearman yo particularmente lo aconsejo cuando se trabajan variables ordinales, por ejemplo, como el ejercicio que hicimos ahora, que eran más de temas perceptivos en torno a esto. Yo creería, honestamente, que Pearson, debido al tipo de variables y a la distribución de las variables, nos puede dar mejores resultados en este ejercicio particular. Pero igualmente ustedes pueden ahora calcular el Spearman, no pasa absolutamente nada. Lo ideal pues sería aplicar una prueba de normalidad, pero no vamos a hacer eso, ¿listo? Entonces, trabajemos con Pearson y ustedes pueden ahora hacer el cálculo de Spearman, ¿listo? Entonces, digamos que vamos a trabajar con Pearson, ¿listo? Paso acá, error in text, ta, ta, ta. Ah, ya, ¿listo? Vamos a trabajar con Pearson, ¿listo? Exacto, sí, si se aplican Pearson y Spearman, los resultados van a ser muy parecidos, exacto, es cierto. Listo, muy bien. Vamos entonces a calcular esto, relación, tan, y nos va a dar, pues, además, un resultado muy claro de 0,99.
de 0,99. ¿Cómo yo voy a analizar esto? O sea, si ya me está dando una correlación lineal tan alta de 0,99, pues pongamos acá análisis del coeficiente de correlación. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir? Si me da un coeficiente de correlación de 0,99, yo también acá puedo poner la función de crecimiento. Entonces podemos considerar lo siguiente. Al haber una correlación, ¿no? Tan alta, vamos a poner acá análisis de coeficiente de correlación. Una vez calculado el coeficiente de correlación, se obtuvo un valor de 0,997, ¿sí? Lo cual se traduce en una correlación lineal positiva muy fuerte, lo cual parece indicar, lo cual indica más bien, que a medida que exista mayor precipitaciones en las regiones, los árboles de eucalipto van a crecer más. Igualmente, se recomiendan, se recomienda considerar otras variables como la humedad del ambiente, la temperatura y la calidad de la tierra. ¿Listo? Y además, asimismo, recordar que correlación no necesariamente implica causalidad. Ojo con eso. ¿Listo? Eso es como un seguro de guerra, seguro de vida en estadística. Correlación no implica necesariamente causalidad. ¿Listo? Entonces tenemos esto, que hemos calculado el coeficiente de correlación, se da un valor bastante alto y esto pues nos da que la correlación evidentemente es positiva, muy cercana a 1 y pues vamos a esperar, vamos a suponer que a mayores precipitaciones pues los árboles de eucalipto suelen crecer más. Entonces, en ese análisis correlacional, pues voy a entender eso. Hay que ver que pues estamos solamente teniendo en cuenta dos variables. Esto lo podemos traducir, lo podemos llevar también a un análisis multivariado
y tener en cuenta lo que es la humedad de ambiente, temperatura, la calidad de la tierra, desechos orgánicos, bueno. Y pues el tema de la relación o la diferencia más bien entre el concepto de correlación y de causalidad. Entonces, aquí vemos esa parte. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, apliquemos el core test. Igualmente, pues creo que evidentemente vamos a probar esa hipótesis alternativa, pero igual podemos hacer el ejercicio. Voy a compartirles este código también. Chat. Y vamos a ver por acá. Vamos entonces a terminar el ejercicio con el core test. Entonces, cálculo. Avanzamos con texto. Cálculo del core test. Y entonces para eso lo que vamos a hacer, pues nuevamente ponemos test de correlación como nombre. Ponemos aquí core.test. Las variables, vamos directamente acá, precipitación, crecimiento, method. Y entonces, pues nos da un p-valor súper, súper, súper bajo. ¿Sí? O sea, es 1,212 menos 10, o sea, es un número súper bajo. Y si nosotros consideramos también acá, bueno, está aquí el intervalo de confianza, que también nos da a un nivel de confianza del 95% unos valores supremamente cercanos al 1. Entonces, un coeficiente, perdón, un intervalo de confianza alto. Y sobre todo un p-valor exageradamente bajo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, nosotros cómo podemos analizar nuevamente con lo que vimos al inicio de esta sesión, que el coeficiente, perdón, que el p-valor sea pues supremamente inferior al 0,05. ¿Mm? Podemos aceptar esa hipótesis alternativa de que hay una correlación muy grande, muy fuerte entre la precipitación y los árboles o no, a partir de este p-valor. ¿Qué podríamos decir en torno a esto? Pues podemos decir que esto lo que hace es probar esa hipótesis de que la correlación en torno a las precipitaciones por y el crecimiento de esos árboles, pues es muy, muy evidente, ¿no? Entonces, probamos la hipótesis alternativa, rechazamos la hipótesis nula, en términos más técnicos, y pues podemos concluir en el estudio de que nosotros, pues, estamos seguros, estadísticamente hablando, que existe una gran correlación en torno a estas variables. Eso se puede ver a nivel tabular, se puede ver a nivel gráfico, se puede ver a nivel, bueno, aquí también a nivel gráfico, a nivel de coeficiente de correlación y también implementando, pues, el test de correlación. Entonces, miren que cuando yo estoy en un proceso de investigación científica, debo considerar, pues, distintos métodos para poder probar y para poder esto fortalecer argumentos. A veces yo veo, sobre todo, bueno, incluso en investigaciones de maestría o incluso de doctorado, que nos limitamos solamente a los aspectos descriptivos, o sea, vamos solamente a unos gráficos que nos presentan unas proporciones, unos valores absolutos y hasta ahí. Pero creo que es importante ir, pues, de cierta manera,
al uso de algunas herramientas que corroboren eso, que fortalezcan esto y nos permitan a nosotros, pues, hacer inferencias. Me dice Nicole Carlos, cuando yo escribo el código me da error, cuando copio y pego el código sí me corre. Tal vez tienes que tener cuidado que a veces uno comete unos errores pequeños a la hora de digitar. Recuerda, por ejemplo, que R es es sensible a mayúsculas o a tildes. Entonces, por ejemplo, si yo puse como nombre acá precipitación, pues la forma correcta sería con tilde, ¿no? Igual si yo pongo, por ejemplo, correlación, es con tilde, pero si después no copio exactamente como lo hice antes, entonces me va a dar error. Tienes que tener, sí, como eso en perspectiva, ¿no? Una tilde, una coma, un paréntesis mal puesto, pues va a tener ese problema. Tú puedes hacer lo siguiente cuando tengas ese tipo de error de codificación, que es ir a Gemini y decirle que ayúdame a ver si este código tiene error de sintaxis. Digamos que ese es como el reto cuando uno trabaja este tipo de herramientas. Y entonces, no, tu código no tiene error de sintaxis, es válido para calcular la correlación de peso entre las variables precipitación y crecimiento. ¿Listo? Ahora, suponiendo que si tuviera ese error de sintaxis, por ejemplo, vámonos, a ver si nos corrige esa parte. Si le quitamos ese igual y este código, mira, tiene un error de sintaxis. El error se encuentra en la línea donde calculas la correlación. En R, cuando pasas argumentos de una función por nombre, método, igual a Pearson, necesitas usar el signo igual, lo que acabo de quitarle. Falta el signo después de método. Entonces, digamos que precisamente para este tipo de labores, pues la inteligencia artificial nos puede ser de mucha ayuda, ¿no? A mí me interesa mucho es que conozcamos a nivel general la estructura de datos, el uso de funciones, la manipulación de objetos, que es como lo más importante. Pero como a veces podemos cometer esos pequeños errores de que nos faltó un signo, un símbolo, tenemos mayúscula, minúscula, entonces podemos pasar el código que copiamos o que nosotros digitamos a una IA como Gemini y Gemini nos puede ayudar a detectar esos posibles errores y a mejorarlos. ¿Listo? Entonces, mira, por ejemplo, que en este caso se me había, digámoslo así, olvidado poner este símbolo de igual. Y entonces, pues, Gemini me dijo, mira, hay un error de sintaxis, me explicó por qué y me dio pues la solución. Digamos que ese es como el reto, reitero, de herramientas como R, MATLAB, Python, a comparación de Excel o SPSS. Pues que en estas herramientas sí necesitamos codificar y eso pues puede que en un principio haga que la curva de aprendizaje sea un poco más lenta y que pueda llegar incluso a ser frustrante en algunos casos. Pero afortunadamente, digamos, la IA nos puede ayudar tal vez a mejorar eso, que eso a la larga es algo incluso a veces hasta mecánico y tener en cuenta pues ese tipo de consideraciones. Dale, dale, Nico, con gusto. Entonces, es una ayuda. Pero repito, la idea no es que nosotros le digamos a una IA que nos haga de inicio a fin la codificación en torno a esto y los análisis y tal, porque las IA requieren de un contexto, requieren de ayuda y asimismo, pues, las IA también alucinan bastante. Y muchas veces nosotros vamos a correr un código que nos da una IA y ese código puede que nos esté dando cosas completamente distintas a la que nosotros queramos, que esté cometiendo unos errores de interpretación, unos errores pues, de resultados que no nos convienen a nosotros para nada. Y además, si nosotros no tenemos pues el conocimiento de la sintaxis de R o de Python, pues entonces no vamos a poder identificar dónde está el error o dónde está, digámoslo así, la alucinación, el alucine de la inteligencia artificial. Entonces, aunque ya suene como muy repetitiva esta frase, veámosla así ya como herramientas de apoyo, simplemente como una ayuda. Listo, custodio dice, en mi caso lo escribo o lo copio igual, me da la declaración.
Mm, Precipitation is not defined. Tú ya tienes que ejecutar los códigos, ¿listo? Tal vez algo que también hay que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, hago esta parte, no la ejecuto y después ejecuto esta parte, entonces me va a dar error. O también por ahí veo como en la precipitación, veo como un 2, no sé si sea cuando lo copiaste o si así lo tengas así en la pantalla, entonces revisa que no haya un número o algo que esté generando ruido en alguno de los vectores. ¿Listo? Entonces, sería esto. Bueno, aunque no está exactamente como está acá, porque pues a medida que avanza la clase uno va poniendo algunas cosas, estos códigos también se encuentran en el material de estudio. Ahí hay unos archivos con estos ejercicios y pues, repito, no está exactamente como lo hicimos acá, porque esto puede variar dependiendo del contexto, del desarrollo de una clase o de las ideas propias del profesor, pero digamos que están a un nivel general los códigos, la correlación, el summary, las gráficas y todo esto. Exacto, un simple espacio de más puede dar error. Sí, sí, digamos que, y eso que R es bastante, llamémoslo así, amigable en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no hay que declarar el tipo de variables, aquí no se utilizan tantas llaves y paréntesis, y no, demasiados, eso se llama anidación de datos y tal, como en otros lenguajes. Entonces, digamos que es eso. Es más, por ejemplo, yo que he estado trabajando ahora con pandas en Python, se me ha hecho un poco tedioso manipular y estructurar datos con esa herramienta. Me parece que dplyr o que SQL son mucho más intuitivas y mucho más ágiles en eso. Pero bueno, Python es ahora como el estándar en programación y toca acostumbrarse. Yo a un nivel bueno, empírico, a nivel de experiencia, considero que R para análisis estadístico, visualización de datos y minería de datos es más intuitivo y más ágil que Python, la verdad. Python sí, para Big Data, inteligencia artificial y Deep Learning sí es más completo, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, para cerrar me gustaría mostrarles un video sobre lo que son precisamente las redes neuronales, que es la continuación de las neuronas que vimos en algún momento. Y con eso ya pues terminaríamos el diplomado. Bueno, veamos el video, damos una retroalimentación general y pues damos ya lo que sería el cierre, ¿de acuerdo? Entonces voy a proyectarlo y terminaríamos con eso. Ok, ¿cómo nos ha permitido llegar a este punto en el cual nosotros pues podemos hacer un análisis de miles de variables, de millones de observaciones, considerar pues la naturaleza propia de estas variables, poder encontrar asociaciones, poder encontrar agrupaciones, hacer pronósticos, ¿no? Predicciones en el tiempo y eso es maravilloso. Entonces, pero digamos que ya para cerrar, les recuerdo pues que este es o ha sido un diplomado más de características básicas, en el cual pues hemos visto herramientas generales de inteligencia artificial generativa en búsqueda de bibliografía, en análisis cualitativo, lo de R para estadística básica y tal. Reitero pues nuevamente la posibilidad de ofrecer a futuro un curso en ciencia de datos, un diplomado en ciencia de datos en caso pues, de que se solicite y que haya pues un interés por parte del público en el mismo. Ahí podemos trabajar lo que son regresiones estadísticas, árboles de decisión, lo relacionado a modelos bayesianos, redes neuronales, clustering y demás. ¿Listo? Entonces, digamos que queda también como esa oferta. Bueno, entonces, eh, bueno, saludos, les agradezco por estar, a Willis, Custodio, a Germán, Luis, Yamelis. Listo, entonces, bueno, espero que les haya gustado este proceso, que hayan encontrado pues un aprendizaje significativo y unos conocimientos nuevos o un reforzamiento de conocimientos previos que veo que ya muchos pues tenían en su formación y en su vasta experiencia.
Entonces, a partir de esto, sí me gustaría, bueno, en primer lugar, preguntar si hay alguna duda con respecto a los temas que hemos visto, a una pregunta en general en torno, pues, al desarrollo temático del diplomado. Si creen que qué herramienta les gustó, qué herramienta creen que pueden mejorar y tal. Dale. Ok. Bien. Y también, pues sí me gustaría en sí, tal vez una opinión en general de lo que ha sido el diplomado, pues teniendo en cuenta que tal vez hubo que hacer algunas modificaciones del cronograma, también por cosas que se me salían de la mano, de las manos, perdón, por otros compromisos laborales que había adquirido previamente. Dale, ya feliz, muy bien. Listo, bueno, Luis, ya escribí el material. Ah, esa es otra invitación. Esto ya, digamos que pues en la plataforma de CLE están los códigos, está las presentaciones, algunas infografías, algunas tablas y tal, para que pues también puedan complementar lo que vimos en el diplomado. ¿Listo? Dale, Luis. Exacto, listo. Entonces, repito, si hay alguna pregunta, duda, inquietud en torno al proceso, pues sí me gustaría leerlos o podemos ir tal vez dando por cerrada esta sesión, pues ya la última sesión del diplomado en análisis de datos en investigación científica. Dale, José. Ok, muchas gracias. Sí, es cierto, pues, R es una herramienta que sí que tiene un reto y es que al ser un lenguaje de programación tiene una curva de aprendizaje un poco, digámoslo así, esto de esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros pues requerimos de práctica, de lecturas, de hacer ejercicios, pero créanme que herramientas como R o Python son muy gratas en el sentido de que nos dan un montón de técnicas, un montón de posibilidades para trabajar precisamente en investigación científica, en estadística, en análisis y ciencia de datos, y eso pues nos amplía horizontes en muchas cosas. ¿Listo? Entonces, sí, es de repasar, de tomar códigos, ver tal vez las grabaciones del diplomado y decir, ah, mira, aquí me faltó una tilde, me faltó una coma, un paréntesis, mira que esa función sirve para esto y tal. Y sería como eso. Digamos que, repito, tal vez no tuvimos tiempo para desarrollar más pruebas estadísticas que Wilcoxon, que Mann Whitney, que ANOVA y tal, pero reitero, eso se podría ver en un diplomado a futuro, ya con unas, digamos así, con experiencia y unas bases más sólidas. Entonces, no sé, bueno, por mi parte es eso. Entonces, gracias Juan, Ernesto, Armando, Luis, nuevamente. Dale, gracias. Muy bien. Y reitero nuevamente, pues si consideran, si creen que es valioso la certificación y el acceso pues a este material, pues saben que pueden contactarse con CLEF y poder gestionar pues esto. Igualmente, la corporación es muy responsable en la elaboración de los diplomas, con el tema del material de estudio, las grabaciones. Entonces eso puede pues serles de mucha ayuda. Sí, José, es cierto. Y créeme que yo también desconozco, por ejemplo, ahora hay un lenguaje llamado Julia, que tiene ya su mercado, tiene ya su nicho dentro de la parte de académico, sobre todo en ciencias básicas, y me parece muy interesante. Mira, por ejemplo, esto de bases de datos no relacionales como MongoDB, y sería bueno a futuro, pues, también incursionar en ese tipo de áreas. Dale, Arley. Ok, muy bien. Y por ejemplo, recomendaciones. Bueno, R me parece que es bueno seguirlo trabajando y tal. SQL para aquellos quienes requieran, por ejemplo, trabajar con bases de datos relacionales. Yo les decía hace un par de clases que en las ofertas laborales para analistas y científicos de datos, SQL o SQL es la herramienta más solicitada porque te permite crear bases de datos, manipular los datos, hacer consultas. Tiene bueno, es una función muy distinta a R o a Python, pero es súper importante. Otras herramientas, bueno, Python, eh, lo relacionado tal vez a los que
trabaja en temas de matemática, cálculo matemático, por ejemplo, MATLAB es muy buena también. Entonces, sería eso y, y pues no sé, yo creo que podemos ir dando por concluido el diplomado. Juan Mendoza, una colección de revistas, uy, genial, súper, súper. Sí, por ejemplo, bueno, leí lenguajes clásicos como COBOL, por ejemplo. Gracias, José. Dale, un abrazo también. Espero que nos veamos. Y si quieren, les comparto, aunque yo creo que ustedes tienen bueno, tienen una página de Facebook, pero si quieren, les comparto mi correo electrónico o mi WhatsApp por si necesitan alguna asesoría o requieren pues, de solventar alguna duda. Ok, entonces mi WhatsApp sería 300. Ah, mira, Juan, excelente. Fortran y Pascal, uy, súper. Eso. También los invito, bueno, si lo desean o si es del gusto de ustedes. Yo he publicado varios artículos en revistas académicas en torno a la ciencia a la ciencia de datos, a las ciencias de la complejidad, que pues mi maestría es en estudios de la complejidad. Entonces, pues también los pueden ver. Mi nombre aparecen en Google Scholar y pues si les gusta ese tipo de literatura o si creen que les puede servir para sus proyectos. Yo, por ejemplo, hace un par de años hice una investigación sobre emprendimiento utilizando modelos de minería de datos. Entonces es un enfoque distinto tal vez al clásico. O por ejemplo, ahí tengo uno sobre teoría del caos, que pues trabajan mucho la parte conceptual de los conceptos de estrategia y la epistemología de las organizaciones en torno a lo que son los atractores, el efecto mariposa, la ecuación logística discreta y bueno, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, queridos participantes, muchísimas gracias. Espero que de todo corazón que les haya gustado este proceso de formación y nos vemos en otro momento. Igualmente, ya mañana iniciamos con este otro diplomado que está enfocado más a la parte administrativa, pero que son bienvenidos y quien quiera también trabajar esto y crea que le puede ser de utilidad, pues los esperamos. ¿Listo? Entonces, por mi parte, por la parte de la corporación CLEF, un saludo. ¿No les ha llegado la qué? Justo ya estoy inscrito en el diplomado de mañana. Pues si quieren, es que está muy lento para abrir el WhatsApp, porque mañana vamos a iniciar un diplomado en inteligencia artificial aplicada a gestión empresarial. Vamos a trabajar, por ejemplo, lo que es finanzas, marketing, innovación, estrategia empresarial con el apoyo de inteligencia artificial. Mira, asesora, ok. Entonces, por favor, para, para inscribirse, quienes estén interesados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer proyecciones de un activo financiero, o vamos a trabajar, por ejemplo, cómo diseñar un logo con inteligencia artificial, o cómo hacer esto, no sé, un proyecto, planeación de un proyecto con modelos de redes y tal. ¿Listo? Entonces, también es como bueno ir haciendo eso. Va a ser otro enfoque, desde luego, pero igualmente creo que le podemos también sacar provecho y con todo y todo, pese a que me gusta la ciencia de datos y soy magíster en complejidad, pues mi carrera es en áreas administrativas y eso no lo puedo obviar, ¿listo? Bueno, entonces muchas gracias y los espero. Dale, muchas gracias Juan, Armando, Marco. Bendiciones, un abrazo para todos, para todas y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo?